Ok, entonces sean nuevamente todos bienvenidos a esta nueva sesión. En esta nueva sesión, al igual que en la anterior, perseguimos la socialización de las evidencias de aprendizaje que tenemos prevista para esta primera fase. Específicamente estaremos abordando todo lo concerniente a lo que tiene que ver con el desarrollo del programa de formación, específicamente a las evidencias que tienen que ver con la competencia contable, que es la que estará a mi cargo. Ya para la próxima semana empiezan a interferir los nuevos instructores que tienen evidencias allí pendientes. De resaltarles que si ustedes tienen alguna duda con respecto a esas evidencias y consideran que es conveniente esperar la intervención del instructor para publicarlo, lo pueden hacer. Recordemos que todas las evidencias están habilitadas en el mismo lapsus de tiempo y hablo de las evidencias que están consignadas para esta fase número 1 de análisis. Entonces, teniendo previsto la introducción que les acabo de realizar, es ratificarles que seguimos en la fase o que estamos en la fase de análisis. Y esa fase de análisis ya nosotros habíamos visto que tenemos 16 evidencias, una evaluación y que es conveniente que obviamente ustedes vayan revisando sus contenidos para la publicación de las mismas. La agenda del día, pues siempre será costumbre evaluar los contenidos que tenemos allí. Ya algunos, de acuerdo a lo que me han escrito, noto que están bastante adelantados dentro del desarrollo de las actividades. Las que tienen que ver con el componente contable, pues la orientación que yo les di fue básicamente sobre la primera evidencia. Buenas noches. Buenas noches. La primera evidencia, y para esa evidencia era conveniente que nosotros realizáramos lectura previa de unos documentos de apoyo que están publicados dentro de la plataforma. Entonces, el objetivo en esta sesión, en primera instancia, es aclarar dudas con respecto a ello, escucharles qué lectura hicieron, qué encontraron con respecto a la conformación de la empresa. Una vez hagamos eso, vamos a pasar a la parte de los documentos, que también tiene un mapa mental, y ese mapa mental pues nos va a llevar a la construcción conceptual, digámoslo de esa manera, a esa construcción conceptual de lo que son los documentos, clasificaciones, tipos de documentos y en qué momento se van a utilizar. Es sumamente importante que estos dos aspectos los tengamos supremamente claro para dar respuesta a la evidencia número 3. Esa evidencia número 3 ustedes solo podrán iniciarla una vez tengan habilitado el sistema contable. Solo a partir de ese momento ustedes podrán empezar al diligenciamiento o a darle respuesta más bien a esa evidencia. Hablo específicamente del sistema. Yo ahorita les voy a hacer un preámbulo de lo que se debe construir en esa evidencia para que ustedes vayan dimensionando y la importancia que tiene la lectura previa de todos esos documentos como fuente de construcción para la preparación de todo lo que tiene que ver el fundamento conceptual de documentos, qué es, para qué se utilizan y demás, porque esa tercera evidencia nos va a pedir que apliquemos toda esa parte conceptual en un sistema contable y en la elaboración de documentos de manera manual. Entonces, por eso es tan importante que ustedes puedan hacer lectura previa a esos documentos. Escriben en el chat que me escuchan muy despacio. ¿Sucede lo mismo con todos? No, señora. Ok, no, profe, perfecto. yo le escucho bien. Ok, les agradezco. Compañerita T o compañerito, no me valide el nombre. Le recomiendo que valide, si es compañera, le recomiendo que valide el audio, que tenga todo el volumen, su PC o su celular para que me escuche
mejor. O si está conectado a un celular, valide que esté en altavoz. De esa manera vas a poderme escuchar mejor. Entonces ahí en el, digámoslo así, en el pie de la aplicación aparecen 5 pestañas. Hay una que tiene como especie de un parlante de sonido. Entonces ahí activas y ahí le puedes dar en altavoz para que puedas escuchar mejor si es desde un celular. Ok, entonces antes de continuar, permítanme, ya nuevamente les comparto por aquí. Ok, perfecto. Les voy a compartir lo que es la guía de aprendizaje. Entonces, recordemos que dentro de la guía de aprendizaje, nosotros aquí tenemos la descripción de la fase del proyecto, que es lo que estamos haciendo, de las actividades del proyecto, las competencias. Es sumamente importante que ustedes tengan siempre presente que nuestra competencia está marcada con este código 3022, son los últimos números que siempre memorizo, y eso es esencial para que ustedes puedan identificar cada una de las evidencias que debemos construir. Entonces, esas competencias técnicas tienen unos resultados y siempre van a tener el mismo código, 302201, 302202. Eso es lo que voy a evaluar en Sofía Plus una vez ustedes me entreguen las evidencias. Entonces, me voy a pasar directamente a la evidencia y voy a empezarles a preguntar sobre qué leyeron, sobre qué han construido, para poderles aterrizar un poquito lo que tiene que ver el desarrollo de la actividad. Entonces, me gustaría escucharles qué observaron, qué miraron de este primer componente que hablaba de una constitución de una empresa. Ahí les daban unos documentos referentes que hacen parte y que son necesarios para la construcción de esa primera evidencia. Tenían un anexo y ese anexo es básicamente como las instrucciones para ustedes desarrollar ese mapa mental, qué debía llevar el mapa mental. Entonces también es importante que lo tuviesen presente. Entonces quisiera escucharles para esa primera evidencia qué han construido, qué temas observaron, qué preguntas tenemos sobre ello. Me gustaría escucharles, porque sé que ya muchos han estado inquietos en el desarrollo de las evidencias y yo sé que quizás para muchos la temática puede ser nueva y sí me gustaría como irles escuchando sobre las dudas que puedan tener sobre ello. Hola, hola, ¿sí me escucharon? Ah, uy, ok, por aquí tengo. Ok, te escucho, tengo por aquí las manos levantadas. Primero escucho a Katy, después escucho a Marlon. Buenas noches, los compañeros. Sí, te escuchamos, Katy. Gracias. Profe, yo quiero hacer una pregunta sobre los mapas mentales. O sea, ahí dice que se tiene que hacer mínimo 5 páginas. En ese pedacito estoy como un poco confundida, no sé muy bien. ¿Me podría explicar, por favor? No es mínimo, dice máximo. De hecho, ahí en pantalla está lo que indica la guía. La guía nos indica que son máximo 5 páginas y era lo que yo les mencionaba. Ustedes dentro de los contenidos van a encontrar qué es una empresa, cómo se clasifican las empresas, van a encontrar información de cuáles son los requisitos legales para constituir una empresa, ¿verdad? Entonces, toda esa información ustedes debieron haberla encontrado dentro de los documentos que están ahí para apoyo a ello. Entonces, si yo quiero hablar de lo que es el concepto de empresa,
su clasificación y demás, pues puedo destinar un mapa exclusivamente para hablar de ello. Y era lo que decía, si quiero hablar sobre la legalización y no quiero dejarlo todo junto, porque si lo dejo todo junto, quizás se vuelve incomprensible en mapa. Es eso. Pero quienes deciden cómo fraccionarlo son ustedes, de acuerdo a su interpretación, de acuerdo a la lectura previa que tienen para el desarrollo de la evidencia. No sé si allí me hice entender, Katy, y si no me indicas, por favor. Profe, sí, yo ya entendí, o sea, yo lo más que quería saber era que sí, o sea, por ejemplo, en ese mapa mental se podía hacer uno con toda la información o se podían hacer varios para clasificarlos. La guía lo que nos indica que máximo puedes utilizar 5 páginas, es decir, tú lo podrías clasificar hasta en 5 temas diferentes. Sí, esa es su apreciación. Muchas gracias. Ok, con gusto. Marlon, lo escucho. Buenas noches, Marlon. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Perfectamente, Marlon. Bueno, listo. Profe, mi inquietud es acerca de, si bien la guía dice para la realización de una mini empresa, yo estuve leyendo y digamos que para la realización en sí hay que seguir los pasos o pautas, porque digamos que ahí dice, mientras uno va leyendo la normalización de una empresa, nos dicen Sí, pues sí que una empresa debe tener una misión, una visión y también una razón social, o sea, por la cual una sí. elija, pues en sí, ¿cómo sería? Un momento, según su actividad económica, si uno se va a dedicar al agropecuario o minero, dependiendo pues de la actividad, no sé si esa parte sea así, es decir, según la empresa que uno elija, que clasifican 5, ¿no? Una que sería comercial, financiera y otra que no me acuerdo muy bien. Claro. Lo que pasa es Mineras, que industriales, o sea, uno tiene que elegir de ese tipo de, como de actividad. de actividad, exactamente. Exacto. Si uno Lo quiere que pasa es que construir cuando una mini empresa que tenga que ver con, por ejemplo, hacia el servicio, entonces uno crea según lo que uno quiere hacer al servicio, hace sus objetivos, su visión, su razón social, que sería esa, o como, Exacto. digamos que estoy un poquito enredado con eso. Por ejemplo, uno Marco, la quiere más que todo comercial, entonces si uno se va por la parte comercial, entonces tiene que uno que buscar documentos que tengan que ver en la creación de una empresa comercial. exacto, bueno. Lo primero que hay que indicarte, Marlon, es que efectivamente las empresas tienen muchos tipos de clasificación. Y seguramente de acuerdo a la idea que usted tiene, que sea una empresa o mini, grande o mediana empresa, que de hecho hace parte de acuerdo al tamaño, puede ser pequeña, mediana, grande. Entonces, de acuerdo a lo que usted visione, pues usted va a tener una actividad que ejercer. Si usted me dice, no, es que yo voy a prestar servicios, entonces su empresa es una empresa de servicios. Entonces, desde allí se va a empezar a identificar cuáles son las características de la empresa y el tipo de empresa que usted desea conformar para poder hacer el registro. Bueno, que dependiendo la clasificación, yo puedo identificar si mi empresa es de persona natural o de persona jurídica, ¿verdad? Dependiendo cómo me quiero conformar. No, es que yo quiero que la empresa sea solamente mía y que esté a nombre mío. Listo, entonces serás una persona natural. Pero si la empresa la voy a conformar con un grupo de personas y nos vamos a asociar, entonces yo estoy hablando de una sociedad. Lo que te está indicando allí dentro de esa parte conceptual que tienes es que las empresas tienen diversos tipos de clasificación y siempre su empresa tendrá un punto dentro de cada clasificación. Entonces usted va a ejercer una actividad o 2 o 3 actividades, porque yo puedo ser una empresa de servicio, pero también puedo ser comercial, también puedo ser industrial. Entonces, la empresa misma o cuando usted tiene su idea de negocio,
Usted va creando la necesidad de acuerdo a su visión, de acuerdo a su proyección, y eso te va a permitir identificar y clasificar la empresa. O sea que también, pero bueno, o sea, en donde definen este personaje que nos dicen cómo él clasifica las empresas según su objetivo, unidad, o sea, que uno con esta información que él brinda, podemos iniciar también, o también se puede buscar por aparte la formalización de una empresa. Que digamos que él nos dice 1, 2, 3, 4, 5 maneras de cómo se realiza una empresa con su objetivo, actividad económica, procedencia del capital. O sea, de esa información es que se formaliza la empresa. Porque yo diga que le iba a preguntar más o menos hoy es que, por ejemplo, si hay como un anexo, pronto no lo he mirado muy bien, que indiquen pues la pauta de cómo iniciar paso a paso la formalización de una empresa. Ya uno desde su autonomía busca, aunque también se puede hacer, pero yo lo que más que todo quería preguntar es si hay unas pautas para nosotros poder realizar así sea mini, grande o mediana empresa. Claro, de hecho, tú me estás mencionando allí que tienes unas pautas que te dicen cuáles son tus objetivos, cuál es la procedencia del capital. Y mira que lo que estás haciendo en esos pasos que me están mencionando es aterrizar tu idea de conformación de empresa. Entonces, de acuerdo a la procedencia de capital, entonces que identifiques si tu empresa es de carácter o de capital público, es decir, que el dinero para crearla es del Estado o es de Marlon. Entonces, esos pasos son los que me permiten a mí clasificar o identificar el tipo de empresa. Una cosa es identificar qué es lo que yo quiero como empresa, ¿verdad? Clasificar la empresa que voy a crear o que tengo visionado crear, de acuerdo a mis objetivos, de acuerdo a mi visión emprendedora. Otra cosa es la formalización. Lo que pasa es que la formalización o la legalización de la empresa va a depender de la idea que usted tenga. Por eso te mencionaba, bueno, si usted me dice que usted va a crear una empresa que sea exclusivamente de Marlon y que se va a llamar servicios informales, ¿verdad? Y o Marlon X, porque no recuerdo tu apellido. Entonces, no, bueno, Marlon se va a conformar como una persona natural. ¿Cuáles son los requisitos legales? Bueno, a Marlon le van a exigir un RUT, a Marlon le van a exigir un registro ante Cámara de Comercio, pero si resulta que Marlon decide asociarse conmigo, entonces los requisitos de Marlon serán diferentes. Entonces, es sumamente importante dentro de la clasificación de una empresa o identificar los aspectos que clasifican y que definen la conjetura como tal de la empresa. La empresa tiene diversas clasificaciones y es muy importante que ustedes las identifiquen, los aspectos clasificatorios, porque dentro de la actividad práctica, él les va a dar como la orientación, vamos a crear una empresa que es así, así, tiene estas responsabilidades y ya ustedes deben de tener definidas esas responsabilidades. Entonces, ya te voy indicando Profe, dónde tienes, disculpa, ya te voy indicando dónde tienes el contenido en la plataforma. Lo ubico y enseguida te doy la ruta. Señor, ahora sí le escucho. Bueno, profe, entonces digamos que también, obviamente, como institución también, uno tiene que tener su visión, misión, filosofía, Claro que sí. sus objetivos como tal y el nombre de la empresa. O sea, digamos que por ahora, como para ir paso a paso, aunque ya también, como usted dice, ya uno tiene pautas de cómo también formalizarla, que sería como desde esa clasificación de empresa. Entonces, por ahora, digamos que comenzaríamos, profe, pero eso hay que mostrárselo en un formato Word o simplemente uno expresar las ideas, eso es lo que de pronto hay. Marlon, en la sesión anterior yo les compartí o les sugerí más bien una plataforma que se llama Canva, que ya tiene diseños. Recuerden que no vamos a elaborar un mapa de conceptos, vamos a elaborar es un mapa mental. Tienen el anexo 4, el anexo 5 que les da las orientaciones claras de cómo preparar esos
mapas mentales, porque es una sumatoria de ideas, de gráficos, de imagen que van a plasmar cuál fue su apropiación de conocimientos con respecto a la constitución y formalización de la empresa. Ahora con respecto, y para darte respuesta a las preguntas que tenías allí ahorita, antes de que se me vaya a olvidar, entonces en el contenido del curso, específicamente en la actividad de proyecto, estoy aquí en la fase 1 de análisis, actividad de proyecto número 2, material de formación, hay un documento que se llama Normatividad y Formalización de Empresas. Este es el documento. Entonces, en ese documento nos habla precisamente de qué es un comerciante y nos empieza a hablar del concepto de los comerciantes, ¿verdad? Cuáles son los deberes, las obligaciones que tienen esos comerciantes, cuáles son los trámites para ejercer el comercio, y los hablan trámites, y ojo que les están haciendo mención desde un concepto, digámoslo así, desde la legislación comercial, y no es específicamente porque yo me dedico a la comercialización de productos. La legislación comercial habla de clasificación y determina que los comerciantes son todos los que ejercen una actividad económica, que puede ser comercialización, producción, prestación de servicios. Entonces, el documento no va exclusivamente dirigido hacia el comercio. Entonces, aquí tenemos cuáles son los requisitos de los comerciantes, cuáles son los requisitos tributarios o para efectos de impuestos cuando yo deseo crear una empresa, cuáles son los requisitos laborales, qué es el registro mercantil y por qué nos exigen ir a la Cámara de Comercio y registrarnos. Adicional aquí, este cuadro o este gráfico, en cada uno de los aspectos me muestra información de suma importancia a la hora de yo identificar las características de formalización de una empresa. ¿Qué es la Cámara de Comercio? ¿Qué actos puedo registrar ante Cámara de Comercio? Entonces, este documento que está acá es vital que ustedes hagan lectura de ello. Entonces, esta primera información o esta primera pestaña, que me voy a regresar al contenido, esta primera pestaña nos lleva hacia cuál es la norma que regula el tema comercial o el tema de una actividad económica en una empresa. Y esa es la legislación comercial. Entonces, por eso nos habla aquí de la introducción y nos empieza a hablar del comerciante, porque toda empresa debe formalizarse o está regulada a través del Código de Comercio y nos empieza a hablar sobre ello. Entonces, luego que hemos entendido cuál es la funcionalidad y el registro como comerciante, ojo y vuelvo y aclaro, no solamente para el que compra y vende, sino para el que presta servicio, para el que transforma materia prima. Luego nos empiezan a hablar de qué es una empresa. Entonces, dentro de esa definición de empresas, nos empiezan a hablar de clasificaciones, cómo se clasifican las empresas. Y fíjense que los documentos que tenemos allí en la plataforma son documentos de apoyo, ¿verdad? Y que pudiesen estar juntos, pero sencillamente están fraccionados por tema. Por eso en la guía nos indica que tenemos máximo 5 páginas. Entonces, la idea es que ustedes en su mapa plasmen cuál es la idea central, qué fue lo que ustedes entendieron de todo lo del Código de Comercio, de qué es una empresa, cómo se clasifica. Entonces, aquí tenemos un sinnúmero de clasificaciones de empresas. Entonces, nos dice que según el objetivo, según su actividad económica, según su capital, según su naturaleza, su tamaño, y cada una de ellas, a la hora de nosotros formalizarla, necesitamos conocerla. Yo necesito saber si la empresa tiene ánimo o no de lucro. ¿Por qué? Porque una empresa con ánimo de lucro... Perdón. Sí, señora. Profe, por favor, me regala la ruta para encontrar esa información porque yo no la he podido encontrar y estaba como haciendo como uso de otra herramienta para poder encontrarlo, las definiciones. Todo siempre, en cada fase que ustedes estén trabajando, siempre van a encontrar información, documentos de apoyo. Entonces,
¿Cuál es el acceso de ustedes? Porque las pestañas de ustedes son diferentes a las mías. Contenidos del curso. Entonces, en ese contenido del curso, ustedes van a acceder aquí a proyecto. Ahí van a acceder a la fase 1 de análisis, que es la que estamos trabajando. Entonces, aquí tenemos actividad de proyecto 1, actividad de proyecto 2. Me voy a dirigir exclusivamente al material, a la actividad de proyecto 2, que tiene el material de trabajo que van a estar ejecutando conmigo. Y ahí dentro, ahí se llama normatividad y formalización de empresa. Y aquí tenemos otros 2 documentos que les sirven para la segunda actividad. Ahí le di clic y simplemente me traslado. Cuando vayan a trabajar inglés, aquí tienen documentación para inglés, tienen documentación para las TIC, y en la actividad de proyecto número 1 tienen documentos para las TIC y para emprendimiento. Entonces, la plataforma siempre tiene material de apoyo para que ustedes se guíen. Y ya ustedes lo que hacen allí adicional es consultar fuentes de información. Les recomiendo muchísimo que accedan a la misma biblioteca del SENA, que ahí hay fuentes de información de gran interés. Si ubico Profe, la qué pena la ruta, interrumpo. Lo que pasa es que yo sí, intentaba diga. acceder a la biblioteca y no me dice que pues que ingrese con con los usuarios que tengo de Sofía Plus, pero intento ingresar y me dice que no, pues me dice que no, inválido, o sea, no entiendo por eso, y vuelvo y entro a la plataforma y me sigue apareciendo el mismo error. Para acceder a la plataforma solo deben acceder con su número de identificación, tanto en usuario como en contraseña. No son las claves Sí, de pero Sofía. no, ahí me dice que ingrese con con lo de eso, pues con el número de documento y con la clave, pero me dice que no, que esa no es. Por eso, no es la clave de Sofía, es su número de documento en los 2 campos que tiene. Usted va a ingresar en ambos con su número de documento, nada más. Ambas, Listo, muchas tanto gracias. usuario como contraseña, es su número de identificación. Desde que ustedes se matriculan, automáticamente les habilita el acceso allí a la plataforma, pero solo es un número de identificación para ambos campos. Ok. Entonces, ahí van a encontrar ese documento y sigo acá haciendo el recorrido dentro del documento, ¿verdad? Entonces me van a empezar de qué es una sociedad, cuál es la importancia de una sociedad, entonces ya me empieza a hablar de clasificación. Bueno, es que ya yo tengo claro que mi empresa es una empresa con ánimo de lucro, es decir, que espera obtener utilidades. Hay empresas que no tienen utilidades, como es el caso de las ONG, pues ellas simplemente tienen recursos, reciben donaciones y con eso hacen obras de beneficencia, pero todas las empresas no funcionan igual. Hay algunas que se crean sencillamente para recibir beneficios, ¿verdad? Para que me rente algún dinero. Según su actividad, pues, ¿cuáles son las diferentes actividades que se pueden ejercer en una empresa? Que yo puedo ser una empresa agropecuaria y me dedico a la producción de plantas, de animales y demás aspectos que hagan parte de esa económica. No, a mí esa parte agropecuaria no me interesa. A mí me interesa porque aquí en la zona lo que más funciona y genera recursos es la minería. Entonces yo puedo crear una empresa de minería. Y no, yo no quiero ser una empresa de minería, yo lo que quiero es una empresa industrial que se dedica a la transformación de materia prima en productos terminados. Es decir, una ebanistería, el que compra el maíz y lo transforma en una arepa, el que compra los restaurantes mismos, que compran la carne, que compran todos los insumos y transforman un producto, el que compra la tela y la convierte en camisetas, pantalones. No, bueno, yo no quiero ser una empresa industrial, quiero ser una empresa comercial, solo me voy a dedicar a comprar y a vender. O no quiero ser una empresa comercial, quiero ser una empresa de servicios. Entonces, cuando nosotros vamos identificando el tipo de empresas que queremos, pues vamos avanzando en su contenido y vamos identificando qué aspectos debemos tener en cuenta para su conformación. Ahorita me preguntaban, bueno, ¿hay aspectos desde el componente administrativo? Sí,
hay aspectos desde el componente administrativo. Todas las empresas necesitan un control, una administración para que pueda funcionar. Entonces, por aquí. Sí, me estaban preguntando si estoy compartiendo pantalla, porque estoy acá desde otro celular. Me estaban preguntando algo más, que me escuchan despacio. O eso no fue ahorita, ese fue el de hace rato. Ah, ok, perfecto, ya les respondieron al compañero, gracias. Ok, perfecto. Entonces, todo este documento, toda esta información que ustedes encuentran aquí va a ser de gran interés. Y fíjense que no es una información corta, es bastante amplia. Entonces, miren que aquí, bueno, yo voy a realizar una constitución, los requisitos. Entonces, aquí me dice lo primero, elija el nombre. Lo segundo, entonces paso al punto número 2. La clase, ¿qué tipo de sociedad si vas a crear una sociedad? Y miren que el documento es tan interactivo. El domicilio, ¿cuál es su objeto social? ¿Cuál va a ser su capital? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la época en la que lo va a conformar? ¿Cuáles son las fechas? ¿Cuál es la duración? ¿Cuándo se puede liquidar? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es el nombre? Entonces, miren que son conceptos cortos, pero es de información de gran interés para que ustedes puedan identificar todo lo que se da a través de la constitución de una empresa. Es muy importante que nosotros conozcamos todo ese proceso de formalización y todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de crear una empresa, ¿verdad? Entonces, luego nos empieza a hablar de cada uno de esos puntos que estaban allá en la parte superior, nos hablan de cuándo se puede disolver una empresa o una sociedad y nos empieza a hablar de diversos aspectos, cuáles son los tipos de fenómenos o situaciones que se pueden generar dentro de una sociedad. Dentro de los aspectos también nos indica el documento nos empieza a hablar de cuáles son las normas que debe cumplir una empresa. Entonces nos dicen normas comerciales, laborales, tributarias y de información financiera. Entonces, para constituir una empresa, entonces me dice cuáles son las comerciales. Entonces aquí me indica qué debo tener en cuenta para el cumplimiento de todas las normas para efectos comerciales. Para efectos laborales, entonces me dice aquí que cuando yo tengo una empresa, debo contratar a personas, ¿verdad?, que apoyen y en algunos casos debo conocer cuál es la filosofía de contrato de trabajo y yo creo que muchos de ustedes trabajan. Entonces, la norma exige unos cumplimientos. Si yo tengo un empleado que está vinculado a la empresa a través de un contrato, la norma me exige que debo tenerlo afiliado a los seguros, a salud, a pensión, a ARL, a las cajas de compensación y demás. Entonces, esas son las normas laborales. Entonces, nosotros debemos conocer todos esos aspectos. ¿Cuáles son las normas tributarias? Pues resulta que el Estado, que nos cobra impuestos, ¿verdad? Porque de eso depende, el Estado depende exclusivamente de los impuestos que nosotros aportemos. Entonces, en esos impuestos, pues sencillamente para que el Estado identifique si nosotros lo estamos haciendo bien o no el pago, pues nos tiene una serie de normas también. Otro aspecto son los funcionales, cómo funcionan las empresas, cómo funciona su información financiera y demás. Entonces, miren que el contenido que está allí es bastante amplio para desarrollar y conformar ese primer mapa conceptual. Mapa mental, no es conceptual, es mapa mental. Entonces, con base en esa lectura, pues ustedes van a poder construir una idea amplia. ¿Qué les sugiero? Ahí tenemos máximo 5 páginas. Aquí tenemos 3 temas puntuales. Nos dan la opción de crear 5 páginas, fracciónenlo. Hago un mapa para el primera parte, uno para el segundo, uno para el tercero. Aquí luego nos empiezan a hablar sobre la administración, cómo se da la administración en una empresa y todo lo demás, todos los fundamentos desde la administración para el funcionamiento y direccionamiento de las empresas. Permítanme. Las empresas
siempre requieren de la administración. Siempre tendrán a cargo una administración y esa administración no tiene otra cosa más que simplemente tener el control de los recursos para que todo funcione perfectamente y obviamente si la empresa es con ánimo de lucro se puedan generar beneficios. Y si la empresa no tiene ánimo de lucro, pues sencillamente se puedan generar los más altos componentes de impactos o beneficios sociales. Profe, Bueno, y aquí tenemos, señor, te escucho. en sí es más que todo es sobre la pregunta o la duda que en sí me generó es, ¿hay que crear o no, o simplemente es información para tener en cuenta cómo crearse una mini, mediana, pequeña o gran empresa? Porque es que a eso me refiero. Si hay que hacer un ejercicio que realice uno para la creación de esta, o No, simplemente información no vamos, vamos a tomar para no crear vamos el a mapa hacer. mental. Exacto, usted ahí en esa primera evidencia tiene que construir el mapa. ¿Cuándo lo vamos a crear, Marlon? Y de hecho no es que vamos a hacer los documentos de formalización, lo vamos a crear en la tercera actividad. Entonces la tercera actividad nos obliga a identificar qué tipo de empresa es para que lo parametricemos dentro de un sistema contable. Entonces en esta primera parte nosotros solo vamos a realizar el mapa mental, pero para construir el mapa mental obviamente necesitamos apropiarnos de todos esos conceptos que están dados allí. Ah, ok, muchas gracias. O sea que simplemente es con esa información y con los anexos crear el mapa mental. Perfecto, sí señor. Y todo lo que usted pueda investigar adicional también les va a servir muchísimo. Tengan en cuenta que estamos hablando, y ustedes aquí yo les mencioné que estamos hablando de normas, y cuando estén consultando tengan presente que sean páginas nacionales, porque códigos de comercio hay en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en México, pero no funcionan igual. Las dinámicas, digámoslo así, o las normas son diferentes para cada país, se adapta de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su economía y demás. Entonces, para que lo tengan muy presente. Ok, por aquí tengo unas manos levantadas. No sé si Coraima todavía tiene algo pendiente por preguntarme. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, mi pregunta era pues más o menos como lo que preguntó el compañero Marlon, porque yo empecé el mapa y era como algo general sobre los conceptos que había y en los anexos, tanto en los documentos, en los conceptos, pero me había confundido en el momentico de que él habló como de construir una empresa. No, nosotros no vamos a construir. La guía es clara en indicarles la que el mapa es actividad. sobre los conceptos y anexos. Exactamente, sí. Lo que pasa es que recuerden que nosotros estamos trabajando formación por proyectos. Dentro de la formación por proyectos, nosotros lo que vamos a hacer en esta primera parte, de estas dos primeras evidencias, nosotros lo que estamos haciendo es construir el concepto, ¿verdad? Apropiarnos de unos conceptos en cuanto a la creación, formalización de empresa. Luego vamos a aplicar todos esos conceptos en el sistema. Nosotros todo lo práctico, ahí dice vamos a crear una empresa o vamos a una empresa didáctica. Entonces nosotros durante estas 4 fases de aquí en adelante, nosotros siempre a esa empresa le vamos a estar cargando información. Esta primera parte nos va a obligar a crear la empresa, a darle domicilio, a identificar su actividad económica, a conformar su capital, nos va a obligar a crear sus clientes, sus proveedores, sus terceros y hacer unos registros simples. Entonces, ahí le vamos a ir dando aplicación a toda esta apropiación que ustedes inicialmente tienen. Por eso siempre les recomiendo, o sea, que se vayan agendando, pero sobre todo que se apropien de los conceptos. Porque cuando no se apropien de los conceptos,
sencillamente se les va a dificultar a la hora de ponerlos en práctica. Porque el taller práctico, pues ya presume que usted sabe qué es una sociedad, cuáles son sus obligaciones, cuál es su razón social, ya usted tiene claro esos conceptos, entonces por eso es tan importante que ustedes puedan leer y apropiarse de cada uno de ellos. Ok, profe, muchas gracias. Con gusto. Por aquí tengo la mano levantada de Clara Negrete. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Buenas Mi noches. pregunta acerca del proceso es que al recibir la guía veo una cantidad de actividades. Entonces, estoy loca porque hoy en el grupo estaban hablando de un taller o algo, de un tablero. Entonces, siento como que primero no he terminado las dos primeras actividades y van un poco corriendo algunos compañeros, lo entiendo porque algunos no trabajan, pero entonces usted va dando las guías poco a poco de cómo la vamos a ir resolviendo o hay que resolverla totalmente antes del 11. Correcto. Lo último que usted acabó de decir es lo correcto. Yo vuelvo y les insisto, bueno, quizás las personas que, de hecho yo no puedo limitar o no podemos limitar como instructores el desarrollo de la formación de los compañeros. Ustedes tienen plazo hasta el 11 de julio, si no estoy mal, y ya enseguida lo valido en el cronograma. Esa es la fecha en la que ustedes deberán entregar todas las evidencias de esa fase. Usted debe cumplir con ello. Como ustedes están tan nuevos dentro del proceso, yo sé que apenas tomen un poquito que pase esta experiencia de esta primera fase, yo sé que ustedes ya se van a volver expertos y se van a soltar solitos y van a desarrollar sus evidencias de manera autónoma. Pero yo les sugiero que si no tienen claro el desarrollo de las evidencias, esperen a las sesiones con los instructores y que cuando les toque con el instructor, pues usted abarque todas las dudas que tenga con respecto a esas evidencias. Por eso es tan importante y por eso en cada sesión les digo, bueno, ya de hecho ya tengo programado para la próxima sesión con la profe de las TIC, revise el contenido o cuando le llegue el anuncio, revise qué es lo que hay que hacer de esa competencia, qué es lo que hay allí, para que usted pregunte y los que van más adelantaditos pues se puedan soltar solos y desarrollar. Y los que no tienen claridad, pues sencillamente, con mayor razón, van a leer más juiciosos para que le pidan mayor claridad a la profe para el desarrollo de esas evidencias. Entonces, esa es mi sugerencia. En la guía está todo. Todos tienen ya habilitadas las ventanas, las opciones para que publiquen todas las evidencias de esa primera guía. Pero son ustedes los que van construyendo y los que van desarrollando sus evidencias de acuerdo a su comprensión, si de acuerdo a lo que está ahí ya usted lo leyó, está claro, lo maneja, publique su evidencia, no hay ningún inconveniente en ello. Si usted considera que debe esperar la orientación, espere la orientación. Lo importante es que una vez llegue el 11, usted tenga todas las evidencias de la fase de análisis listas. Eso es lo importante para la entrega y cumplimiento de las fases. Ok, yo por aquí, Katy, tienes la mano levantada, te escucho. Profe, buenas noches. Yo quiero hacer otra preguntita. Sí, señora, dígame. Por ejemplo, de la guía que nos mandaron, obviamente hay muchas actividades ahí y, por ejemplo, supongamos que yo tengo alguna pregunta o duda sobre algunas que hay ahí, pero que ya no son de usted, sino de otros instructores, ¿cómo podemos hacer en ese caso? Bueno, Katy, lo que puedes hacer, y me voy a trasladar directamente a los canales de comunicación. Ustedes en la plataforma tienen a los participantes, los instructores que hacen parte de cada una de las etapas de su programa de formación. Lo que pasa es que en este momento, pues ellos no han pasado y ustedes no los identifican todavía. Entonces,
Dentro de los participantes, de hecho, ustedes aquí solo tienen habilitados los instructores que van a atender esta competencia. Entonces, aquí la profe Ana Carolina Polo, pues será la profesora de inglés. Si usted le va a hacer preguntas muy técnicas para el desarrollo de la actividad, seguramente ella le va a decir, no, mi niña, espera la orientación que te voy a dar para que desarrolles. Si es una pregunta de pronto de un poco de aclaración, seguramente te van a responder. Tenemos el profe Elkin Darío Chávez, que nos va a apoyar en emprendimiento. Y tenemos la profe Dori González, que nos va a estar apoyando en la competencia de las TIC. Entonces, usted necesita escribirles algo dentro de los participantes. Pues si yo le quiero hablar a la profe Doris, pues yo aquí tengo la información de la profe Doris. Aquí ubico su información. Aquí tengo su correo, su número de teléfono y le puedo consultar. Entonces, esta información que tienen ellos aquí es información para ser contactados. Pero también les pido que tengan un poquito de prudencia, porque nosotros, en el caso mío, yo manejo 3 fichas. En cada ficha hay en promedio de 42 a 50 personas, 50 a 55, es decir, 50 personas promedio por ficha. Entonces, hay que darle respuestas a todos. Y también traten de escribirles dentro de los horarios que están allí. Aquí están los horarios, miren los horarios en que le pueden escribir, ¿verdad? Ahí están dados los horarios para que ustedes tengan presente eso. Entonces, y escriban, y de pronto no le escriban a las 10 de la noche ni a las 5 de la mañana, sino que respetemos también esos espacios, porque aunque ustedes tengan disponibilidad, pues también nosotros necesitamos como unos lapsos de tiempo. Entonces, si usted tiene alguna duda y quiere contactarla, quiere enviarle una información, usted lo puede hacer, ahí están los datos de ella. Ella es la profe de las TIC y allí la podrás contactar. Y lo mismo pasaría con los otros profes. Entonces, es sumamente importante que lo tengas presente, no solo para ello, de hecho, aquí debe estar la información de todos ustedes, entonces, con ello, pues nosotros vamos a poder tener acceso a toda esa información de los profes por si hay alguna pregunta. Ellos, de todas formas, dentro de las sesiones, también les van a dar dando orientaciones. No podemos solicitar todas las intervenciones ya porque todos no los van a atender durante la semana. Para la próxima semana ya tenemos intervención con la profe Doris el martes. Entonces ya ustedes desde ya se preparan para esa sesión, para la construcción de las evidencias, y ya no solo serían 3 que tienen con análisis de contabilidad, sino que se sumarían las otras evidencias de las profe Doris y ya tienen lineamientos para ustedes arrancar a trabajar. También voy a contactar ya al profe Elkin para que empiece su intervención dentro de emprendimiento, y a la profe Ana, pues sí la voy a dejar un tip, quizás no para la próxima semana, sino para fin de mes, para que me apoye, porque la necesito en mis otras fichas. Entonces, esa es la dinámica, así trabajamos nosotros, nos vamos agendando, nos vamos programando, ustedes van desarrollando. Ya ustedes, de hecho, tienen todos los contenidos habilitados, ya ustedes pueden irse preparando, revisando guía, contenidos, van construyendo. Cuando tengan la sesión, aprovechen al máximo y consulten todo lo que quieran al instructor. Ok, profe, gracias. Con todo gusto. Ok, por aquí no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. ¿Cómo se han sentido con los contenidos, con el desarrollo de las actividades? De hecho, lo he tratado de que lo vayamos pasito a pasito, que ustedes lean y que en la sesión preguntemos. De hecho, por estos días les voy a programar solo una sesión. Ya la otra semana tienen clase con la profe Doris. Y así les voy a ir programando para que ustedes se vayan cargando poco a poco. Hola, Juan, Profe, ¿te escucho? yo le iba a hacer un comentario. O sea, la primera parte del mapa mental sí esa la entiendo, cómo hacer la empresa y eso. Faltaría de pronto Sí. que nos explicara sobre el segundo mapa y el taller. Juan, yo sé que quizás usted ya tiene bastante
o quizás es de los que vas más adelantado, pero lo que te podría decir para ello es, si quieres adelantar en cuanto al contenido del segundo mapa, para el segundo mapa tienes 3 documentos más. Permíteme un segundo que creo que no te lo está compartiendo aquí y comparto la pantalla completa para que lo puedas observar. Y lo del taller, ese sí me gusta trabajarlo de forma simultánea y lo trabajo de forma simultánea y pausado, Juan, porque es un sistema contable que ustedes deben ir creando. Entonces, pero ya te indico dónde está el material para que lo vayas leyendo y sepas hacia dónde vamos. Y tan pronto tenga el usuario, te aseguro que te comparto el link para que puedas empezar a trabajar. Bueno, de hecho voy aprovechando, alguien falta por registrarse en ese link del sistema de Sigo. Y para el segundo, porque, o sea, he visto comentarios. Señor. Los documentos. No te escuché bien. Ok, entonces, dentro de este documento, dentro del material de apoyo para desarrollar el otro taller, Juan, usted que tiene la inquietud, y de hecho ya te doy la orientación por si deseas construir la otra parte del trabajo. Entonces, dentro de este documento o dentro de la plataforma vas a encontrar 3 documentos de apoyo que te van a servir para ello. Ya trabajamos el de normatividad y formalización para el primer mapa. El otro mapa tiene registros de bengos contables, documentos contables y no contables, y obligaciones tributarias del territorio nacionales, territoriales y nacionales. Este documento de obligaciones tributarias aplica tanto para el primero como para el segundo mapa. Entonces, estos 4 documentos de apoyo que están aquí te van a servir para desarrollar esas 2 evidencias. Entonces, desde ya usted puede empezar a leerlos y puede empezar a construir. Están en la actividad de proyecto 2, material de formación, y de allí tienes 3 documentos para construir, perdón, tienes 1, 2, 4 documentos para construir esas 2 evidencias. Okay. Para el segundo sí es registro de bengos contables, documentos y obligaciones. Sí, señor. Esos tres documentos. Ok, perfecto. Entonces, cuando usted lea esos documentos, cuando usted se apropie de esos, mejor dicho, yo sé que usted va a necesitar apropiarse muchísimo de esos documentos para poder construir la tercera actividad, porque la tercera actividad te va a pedir que elabores esos documentos. Entonces, esa elaboración de esos documentos es lo que necesitamos dentro de la tercera actividad. Entonces, dentro de la tercera actividad vamos a crear la empresa, vamos a crear los terceros, vamos a crear los documentos, vamos a hacer algunos registros contables. Entonces, aprópiate de eso y de una vez lo vamos organizando para que no, digámoslo así, no generar confusión en los que están un poquito más atrasados. Sí, porque como ahora nada más voy a empezar a leer para el segundo mapa mental, entonces, y me han dicho que es bastante extenso, entonces para ir leyendo ahorita. Claro que sí, ahí tienes todo el documento. Vuelvo y les digo, toda la información o todo el contenido no está solo para mi caso, o sea, no solamente para contabilidad, está para las TIC, está para inglés, para todos y cada una de las, ¿cómo es? Para todas y cada una de las evidencias que debemos entregar en esta fase, debemos entregar ese mapa, debemos entregar o tenemos allí disponible los documentos de apoyo de estudio.
Ok, perfecto. Sí, dígame, aquí el que me está escribiendo que tiene una pregunta, le escucho. Luis David, usted me estaba escribiendo que tiene una pregunta, me indica o activa su micrófono y le escucho. ¿Alguien más me iba a hablar? Aquí tengo Mari, te escucho. Mari, tienes la mano levantada. Marlon, Hola, ¿usted volvió a profe, ¿cómo levantar la está? mano o no ha trabajado? Hola, bien. Profe, lo que pasa es que Coraima y yo somos cuñadas y estamos haciendo el mismo curso las dos, ¿cierto? Entonces, Sí. nosotras nos estamos reuniendo y estamos haciendo las actividades juntas, pero nosotros tenemos una duda. Y es que Sí. si podemos hacer todas dos el mismo mapa, pero con diferentes, por ejemplo, ya le pondríamos algo diferente. O sea, queríamos preguntarle eso porque hoy teníamos la duda si podíamos colocar el mismo contenido, pero con diferentes dibujos. Mari, la idea pues es que cada una plasme de su conocimiento lo que interpretó. Cuando estemos más adelante, más adelantaditos en lo que tiene que ver con consigo, con la tercera actividad que vamos a construir, yo les facilito, digámoslo así, bueno, de hecho cada uno lo tiene que hacer de forma individual, pero seguramente se les va a facilitar trabajar en equipos para acompañarse en conceptos y en registros. Pero sí les sugiero que los hagan, aunque trabajen en equipo, yo sé que ustedes se pueden reunir y traten de construir su propio diseño y su propio contenido, ¿verdad? Basado en lo que ya trabajaron o en lo demás. Digámoslo así, póngale el toque de Mari y Coray le va a poner el toque de Coray. Ah, bueno, sí, señora. Sino que en eso teníamos la duda y pues hoy le íbamos a preguntar por el grupo, pero se nos olvidó. Ok, perfecto. No hay problema. Bueno, profe, de todas maneras, muchas gracias. Con todo gusto, Mari. Marlon, usted me iba a preguntar algo más, que tiene la mano todavía levantada. No, profe, no lo había bajado. Ok, perfecto, Marlon. Ok. ¿Cómo le fue entonces con el contenido temático? ¿Cómo les ha ido con ello? ¿Si lo han leído, si lo habían observado ya? Es un poquito extenso, mucho contenido, Sí, mucha bastante. información. Sí, muchísima información, pero toda es, digámoslo así, de gran importancia para el desarrollo de las evidencias. Ok, bueno, ese mensaje no lo alcanzo a visualizar. Entonces, con el tema de los documentos voy a hacer un muy breve resumen de lo que dice allí, como para que también ustedes vayan aterrizando y seguramente les ayudará a que ustedes creen un concepto. La primera parte nos habla sobre ese componente que dice, habla la legislación comercial o el Código de Comercio sobre quiénes son comerciantes. Y resulta que comerciantes es, aunque yo preste un servicio, aunque yo transforme, yo estoy ejerciendo una actividad económica y se puede decir, porque tenemos siempre la consigna de que el comerciante es quien vende, ¿verdad? Pero lo que dice el Código de Comercio es que son personas que son profesional o que ejercen de manera empírica a través de su experiencia una actividad que profesionalmente se puede considerar de acuerdo a lo que dice la ley como mercantil. ¿Quién hace parte de esas actividades mercantiles? La compra y la venta, los servicios que yo pueda ejercer como profesional, la transformación o un proceso de transformación. Se puede ser los que venden seguros, los que se dedican en arrendamientos, los comisionistas, y la ley menciona una serie de actividades que son necesarias para ejercer dentro o que se consideren dentro del Código de Comercio. ¿Quiénes pueden ejercer? Dice la norma que una empresa o una actividad comercial
puede ser ejercida por todas las personas que de acuerdo a la ley tengan la capacidad de contratar, es decir, de obligarse. Entonces, yo me obligo o yo tengo la capacidad de obligarme con el Estado a poder cumplir o a cumplir más bien con todos los lineamientos que indica la ley para cumplir con esa condición. Entonces, siempre será necesario, o de hecho, las personas, digamos, lo que están o que tienen alguna restricción para efectos de ejercer una actividad comercial serían los menores de edad, y la ley indica que si tiene una persona que se haga responsable por él puede ejercer su actividad comercial. Entonces, es de suma importancia pues que se cumpla con esa condición. Entonces, permítanme que se me bloqueó la pantalla. Listo. Y vuelvo a compartir sin proyectar porque. Permítanme un segundo, muchachos. Ok. Entonces, les decía ahorita que de acuerdo al Código de Comercio, pues estas actividades que están aquí, recibir dinero e intereses, es decir, un prestamista, hay que aclarar que sin que se dé la usura, ¿verdad? Sería una actividad legal, porque ya si se pasa a cobrar unas tasas por fuera de la ley, ya no se considera una actividad legal. El transporte en general, las operaciones bancarias, las negociaciones de títulos valores, empresas de construcción. Entonces, todas esas empresas o todas esas actividades o empresas que se conforman y ejercen una actividad, la norma o el Código de Comercio dice que son actividades mercantiles. Y de acuerdo a eso, le exige una serie de requisitos. Entonces, dentro de las obligaciones que tenemos cuando conformamos o cuando cumplimos o hacemos una actividad mercantil, la norma indica que estamos obligados a un registro mercantil. Por eso, dentro de los documentos, a ustedes le hablan de que es un registro mercantil. ¿Y quién hace ese registro mercantil? Entonces, es importante que ustedes conozcan un poquito los conceptos de ellos que están allí dentro de los materiales de apoyo. Otra de las obligaciones, y de hecho de ahí surge la importancia de que hayan profesionales o que se tengan profesionales en el área contable, ¿verdad? Entonces dice llevar contabilidad. Cuando yo conformo una empresa desde el Código de Comercio se me obliga a llevar contabilidad. Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y demás documentos que la ley lo exija. Conservar toda la correspondencia, todos los documentos relacionados con el negocio. Es decir, soportes, que es lo que ustedes van a estudiar para la segunda actividad, soportes, circulares, cartas, ¿verdad? Todo el archivo general de la empresa. Denunciar cuando o anunciar, digámoslo así, cuando se dé el cese o se dé el cierre de su negocio. Yo tengo que informarle a la Cámara de Comercio, tengo que informarle a todo mundo para que sepan que ya no tengo una empresa. Y abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Entonces, de competencia desleal, pues es hacer, digámoslo en palabras muy coloquiales, hacer torcidos, ¿verdad? Hacer actos que afecten o situaciones que afecten a mi competencia, a las otras empresas que ejercen una actividad similar o diferente a la mía. Entonces, esos son los deberes y obligaciones que tienen los comerciantes. Adicional a eso, bueno, se tienen unas prohibiciones con respecto al manejo de la información contable, aunque ya cuando se maneja sistemas de información, pues muchas de ellas ya no aplicarían, como es el caso de hacer tachones, pero en los documentos que ustedes van a preparar, no se puede tener, digámoslo así, alteraciones de fechas, tener espacios en blanco, tachones, enmendaduras. Entonces, por esa razón, es importante tener y conservar con decoro toda la información, porque la información que se maneja al interior de la empresa siempre será su respaldo y con ella pues se dará, digámoslo así, fe de que todo se está haciendo conforme a la ley. Entonces, luego tenemos la definición de empresa.
¿Cuál es el concepto y definición de empresas? Pues aquí habla que son empresas, negocios, o digámoslo así, yo lo tengo en una definición muy propia, que es una actividad económica organizada. Y digo de organizada porque sencillamente cumplo con todas las obligaciones que me indica la ley. Adicional a eso, tengo un orden, tengo una misión, una visión, lo que ustedes mencionaban ahorita, y cuento con personas, con recursos y una actividad económica para hacerlo. Entonces, todas las empresas, o cuando yo digo que tengo una empresa, debo cumplir con esa condición. Primero, de organización, tener recursos para poder funcionar. Si yo no tengo plata, pues no tengo cómo montar una empresa, ¿verdad? Aparte de eso, debo tener personas que me apoyen dentro del proceso y obviamente si la empresa se dedica a o tiene ánimo de lucro, pues el objetivo es obtener beneficios o rentabilidades. Bueno, estas clasificaciones ustedes la van a ver allá, me gustaría que la revisaran. Voy a centrarme en estos dos conceptos que son sumamente importantes y es la persona natural y persona jurídica. Resulta que una empresa se puede conformar por una persona natural y era lo que les mencionaba, pues yo simplemente soy una persona natural cuando soy el propietario, no me quiero asociar con nadie, quiero que la empresa aparezca a mi nombre. Entonces ahí me conformo. ¿Quién es una persona natural? Soy yo, son todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Tengo una empresa y quiero que se llame solamente Adalmis Martínez, prestadora de servicios X. Pero cuando ya yo decido crear una persona jurídica, crear una empresa que va a tener un nombre X, ¿verdad? Amarrado a una serie de siglas, entonces ya yo hablo de personas jurídicas. Entonces, esas personas jurídicas son nombres, ¿verdad? Ficticios que se crean para representar a un grupo de personas. Entonces, todos nosotros somos una sociedad que se llama Contabilización de Operaciones S.A. Limitada, que ya ustedes lo van a ver, SAS, ¿verdad? Y nos llamamos así y resulta que esa contabilización de operaciones nos representa a todos. Entonces, allí yo conformo una persona jurídica. No es una persona físicamente, pero es un nombre que nos representa y que tiene la capacidad de obligarse, ¿verdad? De adquirir obligaciones. Entonces, esos dos conceptos son muy importantes a la hora de definir qué tipo de empresa quiero conformar. Entonces, aquí nos indican que para efectos contables, pues una persona natural se llama empresario. Para efectos jurídicos, cuando yo tengo una sociedad, pues, o una persona jurídica, se llama una sociedad. Entonces, es sumamente importante que tengamos esas dos connotaciones. Empresario para una persona natural, sociedad para una persona jurídica. Y las sociedades comerciales, bueno, estas también se las voy a dejar para que ustedes las lean un poquito y en la próxima sesión, si tienen más preguntas sobre ellas, me indican. Resulta que cuando yo quiero crear una sociedad, pues existen varios tipos de conformación y de ese tipo de conformación también existen las obligaciones. No es lo mismo una sociedad limitada a una sociedad anónima. Ambas tienen responsabilidades y obligaciones diferentes. Entonces, de acuerdo a lo que yo quiera conformar, pues yo me voy a direccionar. Yo voy a crear una anónima y no una limitada. Pero entonces nosotros tenemos que identificar cuáles son esos tipos y características que tiene cada una de las sociedades. Eso como una pequeña introducción para esa primera parte que ustedes están construyendo de ese mapa mental. Si observan, el contenido es bastante interesante, sobre todo para los que están pensando en una idea de negocio. Es sumamente importante que ustedes estudien este contenido para que puedan aterrizar esa idea hacia la conformación de una empresa, porque lo que va a ser el complemento, que es el profe de emprendimiento, es simplemente orientarles
para que ustedes aterricen esa idea. Entonces, qué tan bueno que vayan evaluando los componentes legales, contables y administrativos que se pueden generar dentro de la conformación de una empresa. Entonces, no sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta, algún comentario, algo por decir. Bueno, para Luis que me hace la pregunta, sí, Luis, de hecho te hice mención que el de los tributos territoriales y nacionales te servía muchísimo para la elaboración de los soportes que vamos a hacer en la actividad 13 y te sirve para incluirlo dentro del mapa de la actividad número 1. Luis David, recuerda que les mencioné que hay 4 documentos. El de normatividad es para el mapa 1, te sugerí el último, que es el de los tributos. Sé que te sirve de aporte para el mapa 1 y hay 2 documentos que hablan sobre el mapa número 2. Ok. No sé, entonces, permítanme. No sé si tengamos alguna otra pregunta. Ok, entonces, sabemos que estamos construyendo 2 evidencias por el momento. No me voy a adelantar todavía a la tercera. Todavía tenemos todo el mes de junio para construirla. La próxima semana, el día martes, van a tener intervención con las TIC. Si logro concretar alguna otra sesión, les estaré informando. ¿Qué otro dato importante? Para el día martes a las 7 de la noche para que los tengan presentes. En cuanto a las evidencias de la fase de inducción, ya muchas las he estado evaluando. A ustedes les ha llegado o les debe llegar su notificación de evaluación. Hay algunas que no fueron aprobadas para que ustedes vayan revisando. Si aparecen pendientes, no se preocupen que estoy en ese proceso de revisarlas. Recordarles e insistirles dentro de los espacios de comunicación y que dentro de las recomendaciones varias siempre está el acceso a la plataforma para que ustedes estén revisando y se vayan familiarizando con ella. Saber que ahí están los anuncios disponibles, que ustedes pueden acceder al link, que dentro del contenido del curso tengo el material de apoyo, el entregable para las evidencias y demás. Katy, tienes la mano levantada, te escucho. Gracias, profe. Yo le quería hacer una preguntita. Sí. Lo que pasa es que yo he tenido, digamos, bastantes problemas y entre esos he tenido inconvenientes con el computador. Sí. Lo que pasa es que yo no le he podido enviar los trabajos de la primera, de inducción. ¿Qué pasa en ese caso? O sea, yo todavía los puedo mandar o ya de pronto más adelante pueda tener un problema, no, pues no sé, alguna consecuencia. Katy, todos deben entregar la totalidad de las evidencias. Si usted no entrega las evidencias, pues yo no le puedo evaluar el resultado de etapa de inducción. Si usted no entrega las evidencias de esta fase, pues yo no podré evaluarle todos los resultados que tenemos en esta fase. Entonces, en cuanto a si están o no habilitadas, pues ellas siguen habilitadas excepto el foro. Ya tendrías que hacerme una solicitud a través de correo para yo habilitarte nuevamente el foro, donde vas a manifestar el compromiso y la causal por la cual no participaste en el foro de evaluación. Las demás evidencias no tienen problema, porque dentro de la plataforma ellas tienen el link de entregas tardías, entonces sea mío o a cualquier instructor le va a llegar la notificación de que usted no entregó a tiempo. Y dentro de los criterios de evaluación siempre está entrega oportuna de evidencias. Eso con respecto pues a la entrega. ¿Es necesario entregarlas? Sí, todos deben entregar todas las evidencias. Si ustedes no entregan las evidencias,
ustedes no podrán salir a etapa práctica. Esa es la connotación con el tema. Ah, ok, profe, muchísimas gracias, muy amable. Con todo gusto. Ok. Entonces, bueno, decía que insistirle en la entrega de esas evidencias para que estén muy al pendiente, siempre tengan pendiente, presente dentro de la guía qué deben entregar y vayan resaltando qué entregaron y que sobre todo que es entregable cuando se lo evalúen esté en A. Eso es lo importante también. Ok, señoras y señores, ese era el objetivo en la sesión de esta noche. Espero que haya sido de bastante provecho para que ustedes tengan una mayor claridad sobre lo que van a construir. Si no tenemos preguntas, podemos ir abandonando la sesión, no sin antes desearle una feliz noche. Gracias, profe. También igualmente feliz noche. Gracias, profe. Profe, Feliz muchísimas noche. gracias. Yo también. Muchísimas Feliz noche. gracias, profe. Bien, feliz noche, que estén Gracias. bien. Igualmente. Gracias, Bueno, profe. profe, Dios Buenas la bendiga. noches. Gracias, Amén, profe. gracias, feliz noche. Igual para ustedes.